Gracias damos a Dios, hermanos, por la bendición que nos da nuevamente de poder escudriñar su palabra. Voy a invitarles, por favor, que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Hemos estudiado todo el capítulo 1. Hemos estudiado también Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Vimos también cómo es que Mateo, a través de narrar en el capítulo 1 todos esos nombres que de repente nos parecerían sin sentido, la razón que tenía Mateo era enseñar a su audiencia judía que Jesús tenía un linaje real, descendiente del rey David. Después, en el capítulo 1 del verso 18, Mateo va a hablar acerca del nacimiento de Jesús, y su propósito era establecer que el nacimiento de Jesús fue virginal. Y ahora en el capítulo 2, verso 1 al 12, que es el pasaje que estaremos dando lectura, va a establecer tres cosas importantes, Mateo. Así que le voy a invitar, si ya tiene este pasaje, no se ponga de pie, vamos a leerlo del 1 al 12. Yo leo el verso 1, ustedes ahí en su lugar no se levanten, el verso 2, y así sin ninguna otra indicación nos juntamos en el verso número 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Acompáñenme por favor a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hemos, te hemos cantado, Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, Señor, con los cantos. Señor, hemos estado por la mañana en nuestra escuela dominical. Los niños, Señor, te han ofrendado. Señor, hemos traído nuestros agradecimientos delante de ti. Pero en este momento que nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra, te ruego que sea tu Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, y no sea mi boca, Señor, la que hable, sino tu palabra, Señor, la que exponga, Señor, la razón de este pasaje. Te ruego, Señor, que mantengas atento a mis hermanos, a tu palabra, y que de mi boca no salga nada que no esté sancionado por ti. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Siempre que hablamos sobre reyes en la palabra de Dios, encontramos que estos reyes, David, Salomón, Roboam y así una serie de reyes, fueron ungidos como tales a una edad ya madura. David se cree que entre los 15 y los 17 fue ungido como rey. Pero también encontramos algunos reyes que a los 7 años fueron ungidos, unos a los 7, otros a los 8, ungidos como reyes. Pero el Señor Jesús, la historia que estamos a punto de ver, nos va a enseñar cómo Jesús fue llamado rey desde su nacimiento. Es por eso que el título del sermón de esta tarde se llama El niño que nació siendo rey. No llegó a una edad de 17 años o de 8 años para ser ungido como rey. Nació siendo rey. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús es rey? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos, gloria a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús es nuestro rey? Miren, les voy a volver a hacer esta pregunta al final. Y yo espero que los mismos que levantaron la mano podamos estar de acuerdo en que es nuestro rey. Acompáñenme al pasaje, por favor, Mateo capítulo 2. Es una historia muy interesante y tal vez ya se fueron todos los niños, ¿no? Voy a echarles abajo a algunos niños algunas enseñanzas sobre los Reyes Magos. Vea cómo inicia el pasaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Para empezar, este pasaje nos va a enseñar algunas cosas importantes. La primera, recuerden, hemos estudiado, Belén se encontraba al sur de Jerusalén, alrededor de unos 8 kilómetros. De Jerusalén hacia el sur se encontraba Belén. En el tiempo del profeta Isaías y Miqueas, Belén se le conocía también como Efrata. Algunos creen que fue un nombre antiguo que tenía Belén. Algunos creen que simplemente era un sobrenombre que llevaba este lugar de Belén. Por eso más adelante vamos a ver que el profeta Miqueas también le dice Belén Efrata. Y fíjense lo que dice el pasaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vamos a encontrar en la historia bíblica, por lo menos en los evangelios, 2 Herodes importantes. Uno, Herodes el Grande, que es en el tiempo de Jesús, cuando nació, y el otro, Herodes, en el tiempo en que Jesús murió. Este era Herodes el Grande, el otro era su hijo. Este Herodes el Grande, este Herodes, hermanos, había reinado en Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta 4 años antes de Cristo. Verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos de oriente? La Biblia no enseña cuáles eran sus nombres, así que no podemos asegurar si era Melchor, si era Gaspar o si era Baltasar. No podríamos asegurar si era un morenito. Algunos creen que venía de Etiopía. Bueno, estos dicen que venían del oriente. Se cree que por allá por Babilonia, por la zona oriente de Jerusalén. Unos creen que venían de Egipto. La historia, vamos a referirnos que venían al oriente de Jerusalén, por allá por Babilonia. La palabra magos, a diferencia de lo que hoy podríamos conocer, no es aquellos que hacen magia, no es aquellos que de alguna manera
hacían cosas que sacaban conejos de su sombrero. Estos magos de la que la palabra de Dios enseña, incluyendo allá en Babilonia con Daniel, lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 5 de Daniel, cuando estaba en Babilonia, estos magos pertenecían a una tribu sacerdotal, así como los levitas en el pueblo hebreo. Así estos magos, esta tribu pertenecía a una tribu sacerdotal. Algunos creen que allá de esa zona de Babilonia. Estos magos de Oriente ponían y quitaban reyes. Muchos de los reyes tenían a sus magos para poder tomar las grandes decisiones. La mayoría de estos magos decidía quién iba a ser el nuevo rey, dependiendo de su linaje. Es decir, sí, tenía que tener un linaje real, pero ellos decidían, este va a ser el nuevo rey. Así que no viajaban solos, viajaban en caravanas. Así que no creemos que haya llegado uno o dos. No creemos que hayan llegado tres o uno que se perdió por el camino. Hay un cuento, ¿no? Un libro. Era una caravana, hermanos. Venían acompañados de una caravana y seguramente con camellos, no sé si con elefantes, pero por lo menos camellos sí, porque han de haber viajado cerca de 1600 kilómetros cruzando esa parte desértica. Tal vez con caballos, porque el caballo en ese tiempo era un instrumento real, era un animal que usaban los reyes. Y aunque no eran reyes, eran gente de mucho dinero, aunque el caballo difícilmente podría atravesar un desierto. Estos magos fueron los que llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha venido, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Un dato importante: los magos de oriente no eran judíos. ¿A quién venían a adorar? Al rey de los judíos. No era su rey. ¿Se da cuenta? Eran magos que venían de una distancia muy grande, por allá por Babilonia tal vez, y venían a adorar, escuche esto, venían a adorar a un rey que no era el suyo. La palabra es muy clara, dice que venían a adorar al rey de los judíos. Y ellos en algún momento tomaron la decisión, al ver la estrella, hermanos, sinceramente no creo que haya sido un ovni. Yo más bien creo la misma presencia de Dios. Algunos a lo mejor han escuchado esta frase del Shekinah. El Shekinah era esa presencia de Dios que acompañaba al pueblo, a veces con una columna de nube, a veces en una columna de fuego. La misma presencia de Dios, hermanos. Yo no creo que haya sido un ovni. Yo creo que era la misma presencia de Dios quien en esa forma, tal vez de una estrella, guió a estos sabios, a estos magos de Oriente, hacia donde se encontraba el rey de los judíos. No al pesebre, ahorita vamos a ver, ya no llegaron al pesebre. Vamos a seguir con la lectura. Verso 3. Oyendo esto, el rey, ¿quién era el rey? Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó, hermanos? ¿Por qué se turbó? Como dicen hoy los chavos, se sacó de onda, ¿no? ¿Por qué pasó esto con Herodes? Porque había nacido el rey. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? ¿Quién ponía reyes en esa zona de Babilonia? Los magos. Cuando supo que había ciertos magos y una caravana que había llegado a Jerusalén y llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué hizo Herodes? Dijo: ¿cómo? Si el rey aquí soy yo. ¿Cómo que andan buscando al rey? Pues aquí soy el rey. Yo soy el rey.
Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Ahora, quiero explicar un poco acerca de Herodes. Herodes, hermano, era un hombre sanguinario. No solo porque por lo que mucha gente festeja el día de hoy. Sí saben lo que mucha gente festeja, ¿verdad? El cumpleaños de Irving. La matanza de Herodes, hermanos. La matanza de Herodes. La matanza de Herodes, pues, a los niños menores de 2 años. Eso festejan el Día de los Santos Inocentes, ¿no? El día de hoy. Hermanos, el pasaje coincidió, no fue porque venimos estudiando Mateo. Coincidió porque ya había pasado el nacimiento de Jesús. Así que si ya pasó Navidad, dije, el siguiente domingo después de Navidad voy a predicar acerca de la visita de los magos. Herodes era un sanguinario. ¿Sabía usted que él no era judío? No voy a explicar, era un idumeo, era de la tribu de Edom, esos edomitas, descendiente de Saúl. ¿Se acuerda cuántos hijos tuvo Isaac? Tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Bueno, de la descendencia de Esaú venía este Herodes sanguinario. No era judío, no venía de la tribu de Judá. ¿Y cómo era el rey de los judíos? Bueno, tuvo varias palancas ahí con el emperador en ese tiempo. Tuvo varias palancas. ¿Recuerden quién era el emperador? Dijimos Augusto César. El papá de Herodes había tenido muchas palancas, lo hizo rey. Él era el rey de los judíos, aunque no era judío, pero se había casado con una esposa judía. Y los hijos de Herodes con su esposa iban a tener sangre real. ¿Qué cree que hizo con su esposa? La mató. Y a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque él quería seguir siendo el rey. Él dijo, no voy a permitir que mis hijos crezcan y ellos sí son de linaje real, ellos sí son, porque la esposa traía linaje real, ellos sí traen sangre judía y el día de mañana me van a quitar a mí mi reinado. Y mató a sus hijos y mató a su esposa, porque él quería seguir siendo el rey. Escuchen esto. Herodes quería seguir siendo el rey. ¿Ahora entienden por qué se turbó? ¿Por qué se sacó de onda? ¿Ahora entienden por qué Herodes va y le dice a los magos, oye, yo también quiero ir a adorarle? Vea cómo sigue diciendo el pasaje. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, Herodes no era judío, pero fue con los judíos, con los saduceos, que eran aquellos que estaban al frente del templo, eran los sacerdotes los que llevaban a cabo los sacrificios, y les dice, oigan, y a los escribas, que eran los estudiosos del Tanaj, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Los estudiosos de la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿sabían o no dónde iba a nacer el Cristo? Sí lo sabían. A tal grado que la palabra de Dios, vea el verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. No lo dice la palabra de Dios, pero fue Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2. No lo busque, si nomás quiere anotarlo. Miqueas había dicho esto. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los sacerdotes le dicen a Herodes que el rey de los judíos, que está escrito que el Mesías prometido, que el Mesías, el ungido de Dios, el que iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados, iba a nacer en Belén de Judea. ¿Sabe qué hicieron los sacerdotes? ¿Saben qué hicieron los escribas? ¿Cómo?
no hicieron nada. ¿Acaso los judíos, acaso los sacerdotes no estaban esperando al Mesías prometido? ¿Acaso no estaban esperando quién los viniera a liberar? Si usted hubiese sido ese sacerdote y alguien le hubiese llegado a decir, el rey de los judíos ha nacido, como sacerdote que usted estaba esperando como judío, usted hubiese dicho, en Belén, vamos a Belén, vamos todos a Belén porque ya nació nuestro rey. No hicieron nada. ¿Cómo se le conoce esto? ¿Cómo? Fueron indiferentes. Vamos a ver 3 reacciones. La primera, fueron indiferentes. Yo le pregunto a usted, seguramente usted ha conocido de Cristo. Seguramente usted durante su niñez, durante su adolescencia, durante su juventud o ya en su madurez, usted ha escuchado de la palabra de Dios. Tal vez usted incluso en algún momento levantó su mano y dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Tal vez en algún momento usted asistía a alguna iglesia o asistía o nació en un hogar cristiano, no lo sé, o ha venido a la iglesia durante 10 años. Bueno, yo tengo aquí como pastor apenas uno. Bueno, ni uno, apenas voy a ser el primero uno. No conozco a muchos, principalmente los que vienen de vacaciones. ¿Acaso usted no estará viviendo como estos judíos sacerdotes, siendo indiferentes a Cristo? Sabiendo que sí, ya nació. Sí, sabemos que existe. Sí, sabemos que murió en una cruz. Pero su vida sigue siendo la misma y no ha sido transformada por el poder del Rey. Me quiero detener un momento aquí. Si usted es de esas personas, yo quiero decirle, el Señor señaló muy fuertemente a esta clase de judíos que conocían de la palabra, pero les dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Vamos a ver otra actitud. La primera, entonces, indiferencia. La segunda, seguimos en el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Algunos creen que el coeficiente intelectual de Herodes era muy alto. Así que junto con algunas personas indagó más o menos en qué tiempo había aparecido la estrella. Le preguntó a los magos seguramente, más o menos como cuándo vieron que apareció la estrella. Algunos creen que para ese tiempo Jesús ya tenía entre 11 y 15 meses de nacido. Entre 11 y 15 meses. Algunos se van hasta los 2 años, pero no creo que haya sido así, porque ahorita les voy a explicar por qué creo que no. Quedémonos entre 11 y 15 meses. Dice el pasaje, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les dijo, ¿cuándo dicen que vieron la estrella? Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y habiéndolos y enviándolos a Belén, dijo, ya sé dónde iban a nacer. Ya sé dónde nació. Ya sé más o menos como cuándo nació. Y les dijo a los magos, vayan ustedes a Belén. Dijo, id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los magos le creyeron. ¿Quería adorarle? No, lo quería matar, porque no iba a permitir que alguien más usurpara su poder. Ellos, habiendo oído al rey, verso 9, estoy en el verso 9,
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, escuché, se regocijaron con muy grande gozo. Segunda actitud. ¿Qué actitud tuvieron? ¿Qué actitud tuvieron los magos? Gozo y regocijo, ¿no? Ahorita vamos a ver otra actitud que tuvieron los magos de Oriente con respecto a Jesús. No solamente fue un regocijo, fue un gozo al encontrar a alguien que no era su rey. ¿Quién desea usted ser el día de hoy? ¿Un Herodes? ¿O como los magos de Oriente? Que aunque Jesús no había venido a nosotros como gentiles, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron en él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no éramos parte de ese pueblo por el cual Cristo había venido a morir, aunque entendemos que en la eternidad Dios lo había preparado todo. Y allá a Abraham le dijo Dios: serás padre de multitudes. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud quieres tener tú el día de hoy? ¿Quieres ser como los magos de Oriente? Que no era su rey, no eran de su pueblo, pero tomaron esa actitud de adoración hacia él. Eran gentiles como tú y como yo lo fuimos. Eran gentiles, hermano. Y viajaron desde muchos kilómetros para venir a adorar al rey de los judíos. Yo quiero invitarte esta tarde. ¿Sigues siendo tú como un Herodes? Que sigues diciendo en tu corazón: yo aquí soy el rey, yo aquí mando. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el que debe ser nuestro rey y mandar sobre nosotros. ¿O quieres tener la actitud de los magos de Oriente? Una actitud de adoración a Dios, a tu rey. O tal vez has vivido con indiferencia hasta el día de hoy. Dice el verso 11, y al entrar en la casa, este pasaje cuando habla de la casa, hermanos, recordemos, hemos estudiado en domingos anteriores que José era de la casa de David, es decir, José era de Belén, María era de Belén. Seguramente encontraron familia al estar investigando, al estar yendo. ¿Dónde quedó la familia? ¿Dónde quedó mi abuelita? Voy a buscar a los primos. Seguramente en una de estas casas de la familia de José o María encontraron un lugar en donde el niño pudiera continuar. Y fíjese lo que hicieron. Postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. David, pásame mi tablet, por favor. Por favor, hijo, gracias. La dejé allá abajo. Hermanos, esta enseñanza del oro y el incienso y la mirra no es una coincidencia.
Estos 3 regalos, algunos creen que por los 3 regalos eran 3, pero ya vimos, ¿no? Era toda una multitud la que llegó con esos reyes, con esos magos de Oriente, perdón. Hermanos, el oro era entregado solamente, eran regalos para los reyes. Y los magos trajeron ese oro para el rey de los judíos. Vemos en la historia incluso del Antiguo Testamento cómo el oro era presentado a los reyes. ¿Qué estaba simbolizando? Lo más preciado que tenían los magos de Oriente se lo presentaron a su rey. ¿Cuál era el otro regalo? ¿Se acuerdan? Estamos estudiando Levítico en la escuela dominical. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el sacerdote por las mañanas antes de iniciar su oficio? Encendía el incienso. El incienso, hermanos, tiene una connotación de adoración a Dios. Y lo hacían por las mañanas, entendiendo que todo el servicio que ellos iban a estar dando durante el día como sacerdotes iban a hacer una entrega a Dios, hermanos. Este fue el regalo que hicieron los magos de Oriente: oro, incienso, un regalo para el rey, un regalo para su Dios. Y la mirra se ocupaba para ungir a ciertas personas, especialmente ya cuando habían muerto. Algunos lo hacían antes, como que antes de morir. Cuando ya la persona estaba a punto de morir, era ungido con esa mirra. Cuando morían, se les ungía con mirra. La mirra tenía ciertos usos, pero en todos los usos que vemos en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que esa mirra era usada para el hombre. Hermanos, no encuentro otra simbología más que los mismos magos entendieron que el niño que estaba en esa casa, todavía envuelto en pañales, ya no en un pesebre, no solamente era su rey, sino también era su Dios y también era hombre. He enseñado aquí como, no lo sé, pero así la Biblia lo enseña y yo lo enseño. Dios era 100% hombre, 100% Dios. Y un día alguien me dijo, Jesús no puede ser 200%. Bueno, yo sí lo creo. Aunque las matemáticas no nos den, ni Pitágoras diga otra cosa, hermanos, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Filipenses 2, capítulo 6, no está hablando, el apóstol Pablo no está hablando que se despojó de su deidad. Allá en Filipenses 2, cuando dice que el Señor se despojó, que Jesús se despoja, dice, se despoja a sí mismo, es decir, de su voluntad, se despoja de su gloria, se despoja de su trono por venir a este mundo para morir en la cruz del Calvario y dar vida eterna a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan 3:16 enseña que solamente aquel que en él cree tiene vida eterna. Es decir, el Señor Jesús, su sacrificio fue por todo el mundo. Ya ha enseñado algunas enseñanzas, algunas doctrinas que muestran que no, que solamente fue por uno, por otro, por otro. Múltiples pasajes enseñan que el sacrificio fue por todo el mundo, pero todo solamente es eficaz por aquel que cree en él. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, les voy a invitar a que lean en casa los siguientes versículos. Habla de la matanza de los niños.
Herodes, al indagar más o menos cuánto tenía el niño, pudo haber indagado que tenía alrededor de 15 meses de nacido. Y dijo, para no errarle, por si me equivoco, desde los 24 meses, de los 2 años, mandó a matar a todos los niños del lugar. Tal vez usted esté pensando, ¿cómo voy a ser yo un Herodes? Yo no soy un homicida. Tal vez la actitud, querido amigo, hermano, tal vez la actitud es la que nos hace parecernos a Herodes. No dejar que Cristo, siendo nuestro Rey, gobierne nuestra vida. Y tal vez seguimos haciendo lo que bien nos parezca, sin olvidar que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios tenemos una guía de parte de nuestro Dios. Había un hermano que decía, ¿quieres escuchar que Dios te habla? Ponte a leer la Biblia en voz fuerte, en voz alta. Es la manera en cómo Dios nos habla. ¿Quieres comunicarte con Dios? Ponte a orar. Dile a Dios cuál es tu sentir. Tenemos un Dios vivo, hermano, y ¿sabe qué? Lo hemos hecho a un lado. Como Herodes, no queremos que Él nos gobierne. Él nació siendo rey. Murió en la cruz del Calvario. No se quedó en un pesebre. No se quedó en una cruz. Que por cierto, creemos en una cruz vacía, no creemos en un crucifijo. Creemos en una cruz vacía porque creemos que Cristo no está ni se quedó en una cruz. También creemos en una tumba vacía porque creemos que Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria y hoy se encuentra a la diestra del Padre. ¿Crees eso, hermano? ¿Es tu rey? ¿De verdad es tu rey? Porque muchos de nosotros podríamos estar no obedeciendo a ese rey. Muchos de nosotros podríamos estar haciendo lo que a nosotros mejor nos parezca y olvidarnos de lo que nuestro rey está demandando de nosotros. ¿Sabe qué demanda Dios de usted? Santidad. Aléjate, hermano, de todo aquello que te esté causando una separación en esa relación con Dios. Tal vez no tiene que ser algo necesariamente como una cuestión de adulterio, fornicación, malos pensamientos. Hoy nos metemos a Facebook y encontramos o YouTube, TikTok. Borren eso, hermanos, es del diablo. Bueno, yo no lo tengo porque luego me salen cosas feas. Dice mi esposa, pues es que tú andas buscando esas cosas. No, de verdad me aparecen. Por eso ya lo quité. Esas cosas, hermanos, esas distracciones, tal vez puede ser tu trabajo. Tal vez puede ser algo, hermano, que tú estás diciendo, haciendo un lado al rey, a tu rey que dice ser, y le estás dando mucho tiempo a tu trabajo. No estoy diciendo que llegues a renunciar el día 2 de 3 de enero, 4 de enero. No. Hermanos, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús demanda santidad en nuestra vida. Aquello que tal vez estamos haciendo, olvidándonos de seguir a nuestro Rey. ¿Y saben qué? Usted sigue diciendo, como José Alfredo Jiménez, en ese famosísimo canto, aquí yo sigo siendo el Rey. Bueno, lo hizo famoso Vicente Fernández. O tal vez estás viviendo en una indiferencia, conociendo ya del Señor y diciendo eso no me interesa, esta vida de cristiandad no me interesa. Yo te invito a que el día de hoy tomemos la actitud de los magos de Oriente que en adoración
vivamos una vida consagrada a nuestro Rey. Por una razón, hermanos. Ese Rey fue a la cruz del Calvario a morir por tu pecado y por el mío. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1 y 2, nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mismo apóstol Pablo dice que el Señor Jesús clavó en la cruz esa sentencia que decía culpable. El apóstol Pablo enseña que había una sentencia que me era contraria. Decía David, culpable, directo al fuego eterno. La clavó en la cruz para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y quiero concluir, hermanos, Juan 3:36, el evangelista Juan muestra cómo en el capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en Jesús, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere confiar, la ira de Dios está sobre él. Hermanos, no se trata de que si tú estás confiado en que un día levantaste tu mano y diciendo, yo un día fui a la iglesia, levanté mi mano, acepté a Cristo y eso me hace salvo. Eso no es cierto. Eso es una mentira de Satanás. La palabra de Dios nos enseña que el que confiesa con su boca y cree en su corazón, seremos salvos. Y la evidencia más importante de la salvación, la transformación que Dios hace en nuestra vida. Todos estamos conscientes que no somos salvos por obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, no por las nuestras por lo menos. Somos salvos por gracia, salvos por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, pero las obras son lo que dan evidencia de nuestra salvación. Así que si tus obras no son dignas de arrepentimiento, déjame decirte, querido amigo, hermano, tú no has tenido un encuentro con Cristo. Si no estás siendo fiel al niño que nació siendo Rey. Ponte de pie. Estamos por concluir este 2025. Y sería un buen momento, hermano, para que el día de hoy tú puedas reflexionar y decir, ¿realmente estoy siguiendo al Rey? ¿O simplemente digo que es mi Rey, pero estoy haciendo lo que a mí me place? Y no lo que el Rey me ha enseñado en su palabra. ¿Has sido indiferente? Hoy es el momento que vengas delante del Rey y le digas, perdóname, Señor, por mi indiferencia. Dile, ya no quiero ser como Herodes, ya no quiero yo mandar, ya no quiero ser yo el rey en mi vida. Quiero ser como esos magos de Oriente. Dile al Señor así, Señor, yo quiero ser como esos magos de Oriente, que aunque no era su rey, ellos vinieron a ti, te adoraron, entregaron regalos, diciendo, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, y creemos en tu humanidad. Padre Santo y bueno, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de mis hermanos. Aquellas personas que no han venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo siga tocando y tocando su corazón. Que no se pierdan, Señor, sino que procedan al arrepentimiento. Que entiendan que sin ti su vida va directo al infierno. Aquellas personas que, habiendo conocido de ti, hasta el día de hoy han vivido
ofrecieron incienso en señal de adoración y entrega completa a ti. Aquellas personas, Señor, que el día de hoy están orando, rogándote, Señor, suplicándote que transforme su vida. Te ruego, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo hable a su corazón para que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Y a los que hemos creído en ti, a los que creemos en esa resurrección, a los que creemos, Señor, que hoy estás a la diestra del Padre y que volverás un día por nosotros, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a no desviar nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.